siempre. I'm talking to those that come every once in a while, every 2 weeks. Let me tell you Estoy hablando de esos que vienen una vez en cuando, como cada that 2 when semanas. you disconnect from church, Pero cuando usted se desconecte de la iglesia, from the body of Christ, del cuerpo de Jesús, de you are Cristo, telling Jesus usted le está diciendo a Jesús that what he has established que lo que él ha establecido is not good enough for you. no es suficiente para usted, no es bueno para usted. You know, I've always been asked, you know, growing up, being, you know, a youth pastor and you know, just growing up in church, you know, the young people, they always ask, you know, why do I have to go to church? Y siempre me han preguntado, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Why do I have to go to church? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Why? What's the point? ¿Por qué? ¿Qué es el punto? I can experience God at home. Yo puedo experimentar a Dios en mi casa. You ever heard that one? ¿Han escuchado eso? Come on, maybe some of you are laughing right now because you're the one that said it. You know Algunos what I'm están saying? riendo porque usted lo ha dicho. Yeah, that was me. Yo. I can experience God at home. Yo experimentar a Dios en mi Yes, propio hogar. you can. Y I agree. sí, es cierto. I agree you can experience God Estoy at de home. acuerdo a eso. I agree you can experience God in the car ride to work. Estoy de acuerdo que usted puede encontrar a Dios hasta Jesús en su propio carro. But when you understand that Christ established His church, Pero cuando entiendes de que Jesús estableció su iglesia, then it's important to be a part of what He's established entonces es importante ser parte de lo que Él ha establecido. and reap the benefits of His church. And reap the benefits of His Y church. tener los beneficios de su iglesia. And so when the young people would ask me, why do I have to go to church? Y cuando la juventud a mí me preguntaba por qué tengo que ir a la iglesia, I answered their question with a question. y entonces yo le hacía una pregunta con otra I pregunta. say- Yo respondía a la pregunta con otra pregunta. I say, do you have a best friend? ¿Usted tiene un mejor amigo? Well, yeah. You know, Pues- they always have a best friend. Pues sí, Yeah, I have a best friend. pues sí, obvio. Who's your best friend? ¿Y cuál es tu amigo? And they'll give me an answer on who their best friend Y is. luego me dan una respuesta de quién es su amigo. Let me ask you this question. Déjame hacerte esta pregunta. Do you ever go to your friend's house? ¿Alguna vez ha ido a la casa de su amigo? Oh, yeah. Pues sí, Like claro. almost every day. Casi todos los días. Okay, what do you do at your friend's house? ¿Y qué haces ahí? Oh, we play, we hang out, we Pues talk. jugamos, hablamos. Do you like going to your best friend's ¿Te house? gusta ir a la casa de tu amigo? Yeah, I love going to my. Sí, sí, claro. You have a good time, right? Yeah. Tienes un buen tiempo, ¿verdad? Pues sí, Okay, claro. let me ask you this. Déjame hacerte esta pregunta. Do you have a relationship with Jesus? ¿Tienes una relación con Jesús? Well, yeah. Pues sí. Is he your best friend? ¿Y él es tu mejor amigo? Yeah. Sí. Well, why don't you go to his house? ¿Y por qué no vas a su casa? Well, why can't you hang out with him ¿Por qué no puedes estar con él on Sunday? en los domingos? You got so many other things going on, Tienes tantas and your cosas que best están friend is pasando. waiting for you at his house, Y- and you can't show Y up. tu mejor amigo te está esperando en su hogar y usted no puede llegar. See, you want the benefits of a best friend, but you don't want to go to his house. Porque quieres los beneficios de tu mejor amigo, pero no quieres ir a su hogar. You know those fake friends? ¿Sabes cuáles esos Those amigos? people that say you're friends, but they never text you, they never call you, they never hang out with you. Esos amigos que dicen que son sus mejores amigos, pero nunca te hablan, nunca te mandan un mensaje ni And- nada, and- nunca están and- con usted. And if we're honest with ourselves, maybe we can relate Y si somos honestos, tal vez nosotros nos podemos that relacionar. maybe our relationship with Jesus Que tal vez nuestra relación con Jesús isn't where it should be. no está donde tiene que estar. Oh, you thought I was going to say a lot of jokes today. You Tal thought it was vez going to be pensaron que yo iba a funny, ser that we're going to have a good chistoso time. y Oh, que nos Pastor íbamos a Israel's divertir. preaching. We're going to get out of here early and go have lunch. Oh, está aquí el pastor Israel, va a terminar temprano, vamos a ir a almorzar. I'm going to challenge you today. Pero los voy a retar hoy. I'm going to challenge Los you. voy a retar hoy. Listen, Escuchen. the church is for every Christian. La iglesia es para cada And cristiano. every Christian should be in church. Y cada cristiano debe estar en la iglesia. Not merely as a spectator, but as a participator. No simplemente como espectador, sino como participante. I'm not here just to watch. I'm here to participate. No estoy aquí nada más para ver, pero para participar. I want to do something. Y quiero ser algo, ser parte de I algo. have to be connected to Tengo- the body of Christ. Tengo que estar conectado al cuerpo de Cristo. I want to be joined together Quiero estar unido. because this is what Christ has established. Porque eso es lo que Jesús ha establecido. And I want to be a part of Y it. quiero ser parte de eso. A lot of people, Muchas personas they indulge in what we call today church hopping. les encanta estar en lo que se llama saltando iglesias. Church hopping. Saltando iglesias. You know what church hopping is? You probably already know what church hopping is. Tal vez conoces lo que es saltando iglesias. Some of you, today is your day to church hop here at Church of Power. Algunos de Welcome. ustedes hoy es el día en donde saltas aquí en esta iglesia. Church hopping. De saltando You en know, you got to iglesias. find a place. Donde
I gotta find a place. Tengo que encontrar un I lugar. gotta find, I see. I like the worship at this church, Me encanta la alabanza de esta iglesia. but I like the kids ministry at the other Pero me church. encanta el grupo del ministerio de niños en And esta the preaching iglesia. at Church of Power is awesome. Pero la predicación, iglesia de poder es asombroso. Why are you laughing? That's not... ¿Por qué se están riendo? Right? And so everybody's, church hopping, moving around. Pero están saltando de iglesia a iglesia, moviendo. Let me tell you, the church is a place to find family, Pero déjeme decirte algo, la iglesia es un lugar donde se encuentra to familia. develop your gifts. Y se desarrolla sus dones. And you need a pastor. Y necesitan un pastor. You need a pastor. Y necesitan un pastor. Everybody needs a pastor. Todos necesitan un Listen, pastor. I'm talking to the church hoppers and I'm talking to those online. I'm talking to and you need a pastor. Y estoy hablando con los que son de iglesia, saltando iglesias, You los que need están viendo por consistent internet. theology. Necesitan un pastor, necesitan cosas consistentes teológicamente. Well, my pastor over here said that I had, and my pastor over here, my pastor said that I can do this, and my other pastor said I can do this. You need consistent theology. Pero mi pastor aquí dice esto, mi pastor allá dice lo otro, pero necesitas teología constante. And then there's the church critics. Y después están los críticos Is de la it cool if iglesia. we just talk today? A lot of points. I just No want to tengo talk. muchos puntos, nada más quiero hablar. I'm just gonna throw rocks, and if it hits somebody, then amen. Nada más voy a tirar piedras, si pega a alguien, entonces amén. I'm gonna keep throwing till everybody walks out of here like this. Voy a seguir tirando hasta que todos hagan así. There's the church critics, Los críticos de la iglesia. and I know nobody criticizes our church. Yo sé que nadie critica nuestra We don't have iglesia. any haters. Nosotros no tenemos personas que nos Everybody odian. loves Church of Power Todos aman la iglesia de poder until they leave Church of Power. hasta que se vayan de la But iglesia. let me tell you, Déjame decirte algo. it's amazing, when people. I had someone. There was someone that actually came. This was a long time ago. But someone started coming to church, Es asombroso que fue hace mucho tiempo, pero había alguien que llegó a nuestra iglesia. and we sat and we talked, and we were just kind of like, okay, so we're excited that you're here. Like, what's going on? Where are you from? What's the plan? What's your vision for how do you want to get connected to church? Y estamos sentando y hablando, sí, de quién eres, cómo quieres estar conectado a la iglesia. And so as we were talking, they just found a way. No matter what, they found a way to criticize their old church. Y mientras estaban aquí, estaban pensando en cómo decir y criticar And su vieja iglesia. I never asked them about their old church. Y yo nunca le pregunté I sobre just su said, iglesia like, vieja. what do you want to do here? Nada más le pregunté, ¿qué quieres What do you hacer expect aquí? God to do in your life? ¿Qué esperas que Dios haga en su Well, vida? that's a great question. At my Ah, old church, es they una- always did this and they always did that. Esa es una muy buena pregunta. En mi vieja iglesia siempre hacían esto y And esto so, y lo otro. as they were just talking really bad about their church, Y mientras estaban hablando mal de su iglesia, I just did this. yo nada más hice esto. And I started looking at my watch Y comencé a ver en mi as reloj. they're talking, and I'm just looking at my watch. Mientras me estaban hablando. And they said, Pastor, why do you keep looking at it? You got somewhere to be? Y me dijo, pastor, ¿por qué está viendo tu reloj? ¿Tienes un lugar donde tienes que estar? I said, no, I'm just waiting for the day that you leave and criticize our church. No, nada más as estoy bad as you're esperando el criticizing momento your que old te church. vas de esta iglesia y comienzas a criticar esta iglesia. Because people like that, they'll always criticize. Porque personas así siempre van a criticar. They'll never find the perfect church. Nunca van a encontrar la iglesia perfecta. You'll never find the perfect Usted church. nunca va a encontrar la You know iglesia why perfecta. you'll never find the perfect church? ¿Sabes por qué nunca vas a encontrar la Because iglesia the perfecta? church is filled with people like you Porque la iglesia está llena de personas como usted and like me. y como yo. And we're messes. Y nosotros estamos And we're destruidos. sinners. Somos pecadores. And we make mistakes. Y hacemos equivocaciones. And so there is no perfect church. Así que no hay una iglesia perfecta. Because we are the church. Porque nosotros somos la And we're iglesia. dysfunctional. Y no estamos bien, estamos desfuncionados. Just like a dysfunctional family. Como una familia de líos. You love them, Pero los amas. but you can't leave them. Pero no los puedes dejar. There is no perfect family. No hay una iglesia perfecta. Just like there's no perfect church. Igual que no hay una iglesia perfecta. And so we have to, because then you get those people that say, well, I need to find a church that meets my needs. Pero yo tengo que encontrar una iglesia que me da mis necesidades. I need to find a church that meets all my needs. Necesito una iglesia que me Now, ayude con todas mis necesidades. Look, Vea, I am 100% in agreement that a church needs to meet the needs of the people. estoy de acuerdo que la iglesia tiene que estar ahí para las necesidades de las personas. When it comes to the unchurched people. Pero cuando se trata sobre las personas que no tienen iglesia. But for those who have been
a Christian for 10 years, 15 years, 20 years, para esos los que han sido cristianos por 10, 15 años, and are still hopping around from church to y aún church, así están saltando de iglesia a trying iglesia, to find a church that meets all my needs. y encontrando la iglesia que les da todas sus necesidades. When are we going to grow up spiritually ¿Cuándo nos vamos a crecer espiritualmente? and understand that it's not about our needs, but meeting the needs of other people? Y entender de que no se trata sobre nuestras necesidades, sino las necesidades de Come otras on. personas. Christ didn't come to be served, but to serve. Cristo no vino para que le sirvieran, sino que para servir a otros. And eventually in our spiritual life, we have to reach a point where it's not about us anymore. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida espiritual donde ya no se trata sobre nosotros. But what can I do to serve the local church? Pero ¿qué puedo hacer yo para servir a la What can iglesia I do to local? make a difference ¿Qué puedo hacer yo para hacer una in diferencia people's lives? en la vida de las Because personas? this is what Christ has called us to Porque do. eso es lo que Jesús nos ha llamado. Come on. So why are we here? Así que ¿por qué estamos aquí? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Some of you might be here because of tradition. Tal vez algunos están aquí por tradición. Some of you just because, you grew up and I got to go to church on Sunday. Algunos nada más crecieron y tengo que ir en la atmósfera de la iglesia, tengo que ir a la iglesia los domingos. And you've just been coming ever since. Entonces has venido desde entonces. But I want to tell you why we are here. Y le quiero decir por qué nosotros I estamos want to tell aquí. you why Church of Power is here. Les quiero decir por qué Iglesia de Poder está aquí. It's for very simple reasons. Son cuatro razones muy simples. We want people to know God. Queremos que las personas conozcan de Dios. We want people to know God. Queremos que las personas conozcan de Dios. Sundays are not for you. Los domingos no son para usted. Sundays are for the people that don't know God. Los domingos son para las personas que no conozcan de Dios. But when I look around, I see the same people. Y cuando vuelvo a ver y veo las mismas personas, Which leads me to believe that we've made church about us instead of those that need to hear about Jesus. me hace creer de que hemos hecho la iglesia para nosotros y no para los que necesitan a Jesús. I'm about to rock your world Y ahora los voy a temblar because todo, this place is not a social club. porque ese lugar no es un lugar social. This place is not a gossip windmill. No es un club social donde nada más vienes a chismear. This place is not for cool people only. No es aquí un lugar nada más para las personas geniales. This is a place where we come Esto es un lugar donde to venimos see lives transformed, para ver las vidas de las personas to transformadas experience the power of God, y que experimentan el poder de Dios and see people that don't know God y que pueden buscar a personas que no conozcan de Dios know God. para que conozcan de Dios. That's why we're here. Para eso estamos aquí. That's why we're here. Para eso estamos I aquí. want to see people know God. Quiero ver que las personas se encuentran con The Jesús. second reason why we're here is to find freedom. La segunda razón es para encontrar la libertad. Right? We all need to find freedom. Todos tenemos que encontrar la libertad. We need to find that, because it's one thing to know God and be forgiven for our sins, but it's another to find freedom and find healing Porque from our sins. una cosa es conocer de Dios, pero otra cosa es encontrar libertad. And we find that in our life groups. Y encontrar eso en nuestros grupos de vida. Come on, how many of you are involved in a life group? ¿Cuántos están involucrados en un grupo de vida? It's a great place to be. Es un muy buen lugar Some donde of you have been estar. coming to church for 5 years, 4 years, 3 years, and you still have never been connected to a life group. Algunos estaban en nuestra iglesia por 5 o 3 años y todavía no estaban involucrados en And un you're grupo de vida. wondering why you're saved and still addicted to porn. It's because you haven't found freedom yet. Y luego piensan que por qué son salvados, porque aún así están adictos a la pornografía Sí. y es porque no han encontrado la libertad. We have a lot of forgiven people who are still sick Tenemos muchas personas perdonados que aún así están enfermos because they haven't found healing in a life group. porque no han encontrado la sanidad en un grupo de vida. You're wondering why you're still suffering from depression. Están- You're wondering why you're still angry. Están pensando por qué aún así están en depresión o enojados. You're wondering why your marriage isn't growing or isn't getting any better. Pensando en por qué tu matrimonio no está mejorando. And then when the marriage life group leader reaches out to you, you can't go because there's a new Netflix series on. Y cuando el líder del grupo de vida matrimonios se te acerca y usted dice que no puedes ir porque hay una novela nueva que tienes que Find ver. freedom in life group. Pero encontrar la libertad en un grupo de vida. Well, Pastor, there's not a life group that meets my needs. Ay, pastor, pero no hay un grupo de vida que me ayuda con mis necesidades. I have great news for you. Tengo muy buenas noticias para usted. You can start a life group Usted puede abrir un grupo de vida that meets your needs. que te ayuda con sus necesidades.
Me, pastor? ¿Yo, pastor? You. Sí, claro, You usted. can be a life group leader. Usted puede ser un líder As de a matter un of fact, grupo we're de going to vida. have training for life group leadership in 2 weeks. Más bien vamos a tener entrenamiento para el grupo de vida en 2 And so semanas. for some of you who just the life group schedule doesn't work for you, Así que para algunos de ustedes que tal vez la agenda del calendario de los grupos de vida no sirve con usted. you get to find a day that does work for you. And Y you usted- get to be in charge of Y it. usted puede encontrar un día que sirve para usted y usted va a ser encargado del grupo de vida. Everybody likes power and leadership, A right? todos les gusta el poder y el liderazgo, ¿verdad? So you get to lead your own life Así group. que usted puede liderar su propio grupo de vida. Talk to me after service. We'll make it happen. Háblame después del servicio y lo vamos a hacer. The third thing that we do here is we discover purpose. La tercera cosa que hacemos aquí es descubrir el propósito. Right? We feel like it's our responsibility as a church to help people discover their purpose. Es nuestra responsabilidad como iglesia ayudar a las personas a encontrar su propósito. Because all of us have different gifts. Porque todos tenemos diferentes dones. I mean, I want to see Miguel Gutierrez on the drums one Sunday and just see how that works out. Yo quiero ver a Miguel I Gutiérrez mean, en la that would batería be para ver great. cómo pasa eso. Evaristo up here leading worship. Evarista aquí cantando, You know what I'm liderando el grupo de saying? alabanza. Lourdes preaching the word. Like we have a Lourdes great time. predicando. We would have a great time. Tuviéramos un muy buen tiempo. We all have gifts and talents. Todos tenemos dones y talentos. And so our responsibility as a church is to help you discover what that is. Y nuestra responsabilidad como iglesia es ayudarlos a ustedes a encontrar So you eso. can be put in a place where you can make a difference. Para que lo podemos poner en un lugar donde usted puede hacer una diferencia. And that's number 4. The Y fourth eso es reason why we're número here is to 4. make a difference. Y es hacer una diferencia. We want to make a difference in Queremos people's hacer una lives. diferencia aquí. And you know what? We've just heard countless times and testimonies of people whose lives have been changed through this church. Y hemos escuchado diferentes historias y testimonios de cómo nuestra iglesia ha cambiado las vidas And de las can I personas. tell you that it's not from the worship team? Y le voy a decir algo, no es por el grupo de alabanza. Everybody thinks, oh, my life changed because of the worship. Todos dicen, es que mi vida cambió por I mean, la they're alabanza. good, but I Porque mean, son you know, buenos, pero right? We actually hear a lot of one of the questions we ask in our welcome party is, what made you stay here at Church of Power? muchas de las preguntas que hacemos en nuestra fiesta de bienvenida es ¿qué hizo que usted se quedara aquí en Iglesia del And you Poder? know what a lot of people say? ¿Y sabe qué es lo que dicen muchas personas? A lot of people say the reason why they stay is because they were greeted with a smile at their door. Muchas personas dicen la razón en por qué se quedaron es porque alguien se sonrió I'm not cuando ellos making that entraron up. por esas puertas. That is a real answer. Y esa es una respuesta de verdad People real. say, I've never been more welcomed at this church than I have anywhere else. Nunca he sentido tan amado y bienvenido en una iglesia como aquí. And so our greeter team Así que nuestro equipo de bienvenido is making a difference. está haciendo una diferencia. Our parking lot team Nuestro equipo de estacionamiento is making a está difference. haciendo una diferencia. Who's watching your kids right now? ¿Quién está cuidando a sus hijos ahorita? The kids ministry is making a difference. El Ministerio de Niños está haciendo una And so diferencia. all of us together Así que todos nosotros are juntos putting our gifts into play estamos poniendo nuestros dones en juego and making a y difference haciendo una diferencia in people's lives. en las vidas de las But with personas. all of that being said, Pero con todo eso, the reality is la realidad es, across the country, alrededor del país, people are attending church less. las personas están yendo menos y menos a la iglesia. People are attending church less. Las personas están yendo a la I iglesia read menos I y read a menos. survey recently Encontré una encuesta that recientemente gave reasons why people are going to church less. que me dio razón en por qué las personas no están yendo tanto a la iglesia. On the list included En la lista está kids sports. deportes de los niños. Kids are in sports, and so they happen to be on Sundays, and so they go play sports. Los hijos están en deportes y a veces tienen juegos los domingos, así que tienen que ir a eso. Another reason was more travel. Otra razón es porque están viajando más. People are just traveling more. Las personas están viajando más. Like, where do you get the money to travel that much? I want to go. ¿Y dónde encontraron tanto dinero para poder viajar? Yo quiero ir. People are on vacation every other week. I said, what do you do that is just so exhausting that you need a vacation every week? Las personas van de vacaciones cada 2 semanas. Yo digo, ¿qué hace usted para poder ir a tantas vacaciones? Have you tried pastoring a church? ¿Han tratado de pastorear una iglesia? Let me show you, and then I'll take a vacation every Y other déjenme week. enseñar porque después yo tomo unas vacaciones. One of the big ones was actually online option. Y una de las opciones más grandes es que la opción de poder ver por internet. People go to church less because there's an online option. Las personas van a la iglesia menos porque lo pueden ver por internet. And we have an online option. Y nosotros tenemos una opción de internet.
So for those of you who are watching right now, Y para eso los que están viendo ahorita. look, I know that there's people that can't make it to church because maybe they are disabled. Vea, yo sé que hay personas que tal vez no pueden venir a la iglesia por una habilidad que no tienen. Maybe they are traveling for work, for business, and they can't make it. O tal vez por el trabajo o por negocios y que no pueden llegar. And they watch online. Así que ven por internet. But for you able-bodied person who's watching right now in your pajamas Para esas personas que están muy bien, lo están viendo ahorita pues en los pijamas. and didn't come to church today because it was wet Y outside, no vinieron a la iglesia hoy porque está mojado afuera. this message is for you. Este mensaje es para usted. And look, church is not only important for you, but for your Pero children. vea, la iglesia no es solo importante para usted, pero para sus hijos. Let me just share some statistics. No, déjeme ayudarles unas estadísticas. Let me share some statistics with you Déjeme darles una estadística of children who stay committed to church. de los hijos que están bien en la iglesia. When mom and dad go to church together, Cuando mamá y papá van a la iglesia juntos, the likelihood is that 72% el porcentaje es que 72% of children would stay in church de los hijos se quedan en la iglesia as they grow older. mientras crecen. 72%. 72%. So when mom and dad go to church together, Así que si mamá y papá van a la iglesia juntos, their kids are 72% more likely to stay in church when they grow up. la iglesia tiene un porcentaje de 72 de que ellos se van a quedar en la iglesia mientras crecen. If just dad goes to church, Si solo el papá va a la it iglesia, drops to 55%. baja 55%. And if just mom goes to church, Si solo mamá va a la iglesia, only 15% solo 15% se queda. of kids would De stay hijos committed to church when they Se grow up. quedan comprometidos And con la listen, iglesia. that's not a diss to mom. Y no, eso no es nada malo con la mamá. That's a shot at dads. Eso es un disparo al papá. That we need more men, leaders in the home Que necesitamos más líderes en el hogar. that would take the initiative and get your kids to Que church. toman iniciativa y que llevan a sus hijos a la iglesia. We're going to church today. Vamos a ir a la iglesia hoy. Get your family ready. Tengan listos a sus hijos hoy. 6% 6% stay connected to church if neither of their parents go. se quedan conectados a la iglesia sin ningún padre So va a la iglesia. it's important Así que es importante that you come to church que llegan a la iglesia. because your children and your children's children depend on it. Porque sus hijos y los hijos de sus hijos dependen de eso. Let me say this. You need the church. Déjeme decirle algo. Usted necesita la iglesia. And the church needs you. Y la iglesia te necesita. You need the church. Usted necesita la And the iglesia. church needs Y la you. iglesia te necesita. Hebrews chapter 10, Hebreos capítulo 10. verse 24 through 25. Versículo 24 a 25. It says, "Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some of us are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as we see the day approaching." Preocupámonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. So we can see that this was a problem in the Bible times too. Así que podemos ver que esto también era un problema en los tiempos de la Biblia. People were just in the habit of not going. Que las personas tenían el hábito de no ir. And so here the author of Hebrews is saying, go to church. Así que aquí el autor de Hebreos está diciendo que vayan a la iglesia. Encourage one another. Anímense uno al otro. Be part of the body. Sean parte del Be cuerpo. part of what God is doing. Sean parte de lo que Dios está haciendo. Come to church. Vengan a la iglesia. And a lot of the times we treat church like a movie theater. Y muchas veces tratamos a la iglesia como si fuera un cine. You know, you go to the movies and Van al cine nowadays they got the recliner seats. y ahora tienen los asientos que se acuestan atrás. It's just more of an expensive nap than a, Es más una siesta cara. that's why I don't take my wife no more. Por eso ya no llevo a mi esposa. She just falls asleep. Porque ella nada más se duerme. I ain't paying $13.99 for you to sleep where you could have done that at home for free. No estoy pagando $13.99 para que te puedas quedar dormida cuando lo puedes hacer en el hogar, en la casa, por gratis. Man, you know what I'm talking about? Hombres, ¿me están entendiendo? But let me tell you, Pero déjame decirte algo. kind of treat church like a movie theater. Para sentirle que la iglesia es como un cine. I remember when I was younger, Me acuerdo cuando yo era joven, my dad, mi papá, whenever he'd take us to the movies, cuando él me llevaba al cine, you know, we were
Like he would buy one adult ticket and 3 kids Y él tickets. compraba una entrada de adulto. And we were already like 18. We're still the kids ticket. You know Y what I'm saying? teníamos 18 y aún You así know, you're nos on that compramos budget. entradas You know what I'm y saying? teníamos presupuesto. And so we'd go to the movies, and my dad would always say, like, oh, the movie starts at 7. Así que íbamos al cine y la película comenzaba a las 7. We were the family that showed up at 7:30. Éramos la familia que llegaba a las 7:30. That was us. And, Ese era nosotros. and we were going, because my dad would always say, oh, there's previews. Porque él siempre decía, están todos los comerciales, There's los anuncios. previews. Están todos los We anuncios can miss all the comerciales. previews. Que pues, no queremos ver nada See, de what eso. happens is you just don't know how many previews they're going to be. Lo que pasa es que no sabe cuántos van a dar. And so, you get there and then you show up and then you like miss the first 10 minutes of the movie because you thought there were going to be more previews than there were. Así que cuando llegas pierdes como 10, 15 minutos porque piensas que iba a haber más anuncios y de todas las películas. And if you go to the movies with my mom, Y si vas al cine con mi mamá, then you understand you are not watching a movie. entonces entiendes que usted no está viendo una película. You will be describing the movie the entire time. Estás hablando sobre la película con ellos durante toda la película. You will be in dialogue the Estás entire hablando movie. con ellos, describiendo la película Because con my ellos. mom's just like, wait, what happened? Porque ella dice, güey, ¿qué pasó? Wait, I thought he was the bad Güey, guy. yo pensé que él era el malo. Wait, but who killed the other? Wait, Pero what? ¿quién mató al otro? Mom, we're watching The Incredibles. Can you please? Estamos viendo Los Increíbles, por favor. I'm just trying. Can I just watch the movie? ¿Puedo ver la película, por favor? And so what happens is the way we see church as a movie theater is that we think, oh, well, church starts at 10, but I can get there at 10:30. Así que pensamos, la iglesia comienza a las 10, pero puedo llegar a las 10:30. Because the warm-up act, the worship, the warm-up. Porque todo el calentamiento, la alabanza y todo. Right? I don't need to be there yet. No necesito estar ahí todavía. It's okay if I show up a little late. Está bien si llego un poco tarde. And there's still the welcoming. Y aún así está la bienvenida. And then finally pastor will go up. Y finalmente va a subir el pastor. Which is where I take my nap. Que ahí es donde yo me duermo. And then we go home. Y después voy al hogar. Yeah, you're laughing because it's you. Se están riendo porque eso es usted. I'm about to call out 3 people who've been sleeping this whole service. Ahora You think voy a I don't llamar a know? 3 que han estado dormidos durante este servicio. About to say your name. Y ahorita voy a decir su nombre. Listen, but we need the church. Pero escuchen, nosotros necesitamos la iglesia. We need the church. Necesitamos la iglesia. I remember when my aunt passed away. Me acuerdo cuando se murió mi tía. And so I wasn't going to do it. I miss her. La extraño. And that night when she passed away, we were doing worship. Y esa noche cuando falleció y estamos haciendo la alabanza. And after all of that, after the emotion and the feeling of losing a loved one, Y después de todo eso y la emoción después de perder a alguien, our response as a family, nuestra respuesta como familia, we knew there was nothing else sabíamos que no había ninguna otra cosa que queríamos hacer, but to go to church. pero ir a la iglesia. Are you going to church on Sunday? Your aunt just passed away. Están yendo ustedes a la iglesia el domingo, acaba de morir su tía, su madre. Your mom just passed away. No, I'm going to church. Pero yo voy a ir a la iglesia. I need to be at church. Necesito estar en la iglesia. Not for you, No por usted, for me. pero por mí. I need to be connected Necesito estar conectado to the body of Christ. al cuerpo de Cristo. I need it now more than Lo ever. necesito ahora más que nunca. I need to worship. Necesito alabar. I need family. Necesito familia. I need to be surrounded by people who love us. Necesito estar alrededor de personas que nos aman. That was one of the best church services we've ever Y had. fue uno de los mejores servicios que hemos tenido. Being able to celebrate with family Poder celebrar con familia. as my aunt is enjoying her time in heaven. Mientras mi tía estaba disfrutando en el cielo. What a moment. Qué momento. But some of us, Pero algunos de nosotros, my pillow. mi almohada, Oh, the rain. la lluvia. Oh, I just Es que kind of puts it in perspective, doesn't it? lo pone todo eso en perspectiva, ¿verdad? Maybe where our priorities are. Y tal vez a dónde están nuestras prioridades. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. That was my introduction. Eso fue mi introducción. I know it was a long introduction, but Sé que era una introducción larga, that was my introduction. pero eso fue mi We still introducción. have another hour Aún así tenemos because una we got to hora make más. up for the time that
because you lost an hour, so we got to make it up. Así que tenemos que hacer todo por la hora que perdimos. This clock still says 10:24, so I still got an hour. Like, este reloj así dice 10:24, así que Just kidding, it says 11. no, está bien. I'm just gonna end here. Voy a terminar aquí. It says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. As a matter of fact, to save time, just read it in Spanish. I'll just read it in English. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer, life groups. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold their property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. We can't even get you here on a Sunday. They were meeting every day. Ellos estaban viendo todos los días y usted no puede llegar un domingo. Every day. Todos los días. And you know what happened when they met at church every ¿Y day? sabes lo que pasaba cuando ellos se veían en la iglesia todos los días? They broke bread, they had home, and 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Y todo eso, y ellos estaban congregando y rompiendo pan y estaban aprendiendo uno del otro y ellos estaban aprendiendo más del Señor cada día. They were coming to church. Estaban llegando a la iglesia. And people were getting saved. Y las personas estaban siendo salvas. Every day. Todos los días. Every day. Todos los días. Where is our passion? ¿Dónde está nuestra pasión? Where is our love? ¿Dónde for the está church? nuestro amor? We wear a shirt. Nos ponemos una camisa. I love my church. Yo amo mi iglesia. Are you willing to come every day? ¿De verdad quieren venir todos los días? Are you willing to come maybe 4 consecutive Sundays in a row? Usted sí viene 4 domingos For seguidos. some of you, that might be a challenge. Para algunos eso tal vez sea difícil. I can't even finish the last points because we don't have time. But No man, puedo terminar los últimos puntos porque no tenemos tiempo, pero that's the type of church we need to be. ese es el tipo de iglesia que tenemos que ser. That's the type of church we need to be. Ese es el tipo de iglesia que nosotros tenemos que Where we ser. can be so passionate, Donde nosotros podemos ser tan so in apasionados, love tan with enamorados Jesus con Jesús and with each other y con cada uno, that we're willing to serve and make a difference. que podemos servir y hacer una To diferencia. be here Así que estén in aquí, this place este lugar, on a Sunday en un domingo, and be devoted y tener esa devoción and watch lives change. y ver la vida de las personas cambiar. Amen. Amén. I better see you all here next Sunday. I'm gonna look at each and everyone. If you're not here, I'm gonna call you. I'm gonna say, where were you? I said you were gonna be at church every day. Espero ver a cada uno de ustedes aquí el próximo domingo. Si no los veo, los voy a llamar y les voy a decir, yo les dije que tienen que estar todos los domingos. I want my shirt back. Yo quiero que me devuelves la camisa. Don't love your church. Amo mi iglesia. Let's pray. Vamos a orar. Father, we love you. Padre, te amamos We thank you y te damos gracias for giving us this time here por today. darnos este tiempo To learn, Lord, and know that your heart is about souls Para and the aprend- church that you've established. para aprender y saber que su iglesia es para las almas y la iglesia que has establecido. Lord, we want to be a part of your vision. Dios, queremos ser parte de tu We visión. want to be a part of your body. Queremos ser parte de tu We cuerpo. want to be part of your bride. Queremos ser parte de tu esposa. Help us, Lord, to stay devoted, Queremos, Señor, seguir siguiendo, to stay connected, ser conectados con to usted, encourage each other, para animarnos unos al otro to stay part of what God is doing. y ser parte de lo que Dios está haciendo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amen.